Buenas. Bueno, en la clase de hoy vamos a empezar a ver el tema caída libre y tiro vertical. En realidad, caída libre puse solo en el título porque son dos temas que, si bien se enseñan juntos, tienen sus complicaciones por separado. Así que bueno, un poco antes de ver qué es caída libre, nos referimos siempre a los objetos que caen libremente. Es decir, yo tengo un objeto y lo dejo caer, ¿sí? Eso es caída libre. Entonces, históricamente, una de las primeras personas que habló de este tema fue Aristóteles, en el año 300 a.C., o sea, hace un montón de años, y él decía algo que para todo el mundo va a sonar como obvio, que es que los objetos más pesados llegan al suelo antes que los livianos. Y esto es una noción que tenía Aristóteles quizá por ver, no sé, caer una pluma y una piedra y decir, bueno, es obvio que el objeto más pesado, que es la piedra, va a llegar al suelo primero. Yo podría hacer ese experimento con un papel y una pelotita y van a ver que, aunque no se vea el suelo, la pelotita llega antes que el papel, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa es la idea de Aristóteles, es en lo que más o menos todos siempre estuvimos pensando, pero en el año 1600 después de Cristo, fíjense la cantidad de años que pasaron, aparece Galileo Galilei y dice, lo que dice Aristóteles no es del todo correcto. Mediante un experimento mostró que la caída de los objetos solo depende de la forma de los objetos y de la resistencia del aire. ¿Cómo? ¿Cómo que depende de la forma de los objetos y de la resistencia del aire? Bueno, la leyenda cuenta que Galileo se subió a la torre de Pisa, la torre inclinada de Pisa, con varias piedras de distintos tamaños y las empezó a arrojar. Y lo que él se dio cuenta es que más o menos llegaban al mismo tiempo, pero si las piedras más pesadas comparadas con las livianas llegaban más o menos al mismo tiempo, quería decir, llegaban al piso, no al mismo tiempo. Quería decir que esta teoría en algo estaba fallando, porque una piedra más pesada debería llegar antes que una liviana. Entonces se empezó a preguntar qué pasaba con este tema. Bueno, les dejo este video cortito para que lo vean y después seguimos charlando. Bueno, vamos a ver el experimento. En principio tengo una pelotita, ¿sí? Y después tengo un papel. Lo que uno tendría a decir es que los objetos más pesados caen primero, por lo tanto la pelotita debería caer antes que el papel. Probemos. Bien. Eso es un poco lo que todos ya sabíamos que iba a pasar. Primero cae la pelotita. Pero pensemos un poco más. ¿Qué pasa si yo hago un bollito con el papel? ¿Realmente estoy cambiando su peso? ¿Estoy cambiando su masa? No. A ver, porque si no es como decir que cuando estoy parado peso más que cuando estoy agachado, ¿no? Y en realidad no. Es decir, que el peso y la masa del papel siguen siendo la misma. No es que yo le arranqué un pedacito ni nada, simplemente le hice bollito. Así que volvamos a ver qué pasa ahora con este experimento. Miren. Lo repito por si no me creen. Exacto. Ahora el papel, tanto como la pelotita, cayeron al mismo tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es que en el ambiente hay aire, ¿no? Y el aire hace algo mágico sobre las cosas, que es resistir su caída. Por ejemplo, el papel, cuando estaba abierto, todo el aire que está por acá abajo, por acá arriba, hace fuerza sobre todos estos puntos, ¿sí? Hace una resistencia hacia arriba. Por lo tanto, mientras el papel cae, todos estos puntos, ¿sí? De toda esta forma que tiene el papel, están siendo resistidos por el aire. Por lo tanto, le cuesta un poco más caer. En cambio, la pelotita, ¿sí? La pelotita tiene menos puntos de resistencia, ¿sí? El aire solo puede hacer resistencia sobre estos puntos, comparado con el papel que tiene todos estos puntos, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo hago bollito al papel, lo que hice es limitar la resistencia del aire. Lo que estoy haciendo ahora es que la resistencia se ubique solamente en algunos pocos puntos, al igual que pasa con la pelota. Por lo tanto, la conclusión que saco con todo esto es que la caída de los objetos no depende del peso de los objetos, como decía Aristóteles. De lo que depende es de la forma de los objetos y de la resistencia que el aire ejerce sobre estos. Insisto, los objetos caerán más rápido o tardarán más
según la resistencia del aire y la forma que ellos tengan. Y por último quiero agregar que en el vacío, es decir, en un lugar donde no hay aire, todos los objetos caerían al mismo tiempo. Y para eso les voy a dejar un par de videos para que lo vean y me crean. ¿Por qué caerían al mismo tiempo? Y porque no hay aire, por lo tanto no hay nada que pueda resistir a la caída de ellos. Última aclaración que hago es sobre qué pasa si yo tiro una hoja de papel o varios papeles juntos, del mismo tamaño, del mismo peso, lo que ustedes quieran. ¿Qué pasa en ese caso? Por ejemplo, esto. Yo tengo una hoja, ¿sí? Y acá tengo varias hojas adentro de un folio. Lo que uno podría decir es, acá tenés más peso, debería caer más rápido. Pero también la forma que tengo de estos dos objetos es distinta. ¿Por qué? Y porque en esta hoja probablemente el aire no solo esté por debajo y por arriba, sino que también cuando vaya cayendo va a flamearse un poco más, va a depender de su forma, va a pasar por arriba, por abajo y va a hacer que caiga de una forma muy particular. En cambio, acá tengo varias hojas juntas en un folio donde, como ven, le cuesta un poco más moverse de la misma forma que una hoja sola y por lo tanto, por esta forma que tiene, debería oponer menor resistencia. Así que bueno, veamos qué pasa cuando tiro las dos juntas. Bien, lo que se ve claramente es que las que están en el folio cayeron antes. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Voy a hacer algo más. Si yo les digo que saco el aire de acá abajo, ¿sí? Deberían caer al mismo tiempo. Lo voy a hacer de esta forma. Voy a apoyar la hoja arriba del folio. Como verán, ya no hay aire por acá abajo. Por lo tanto, técnicamente deberían caer juntas. Créanme que lo estoy apoyando arriba. Por lo tanto, esta había tardado mucho más antes. Si todo sale bien, debería caer este primero y este quedar flotando. Pero como les estoy diciendo que no hay aire debajo de ella, porque estoy poniendo arriba del libro, entonces se supone que van a caer juntas. Miren. Exactamente lo que pudimos predecir. Cayeron juntas. ¿Por qué? Porque evité que haya aire por debajo de la hoja. No tuvo resistencia y por lo tanto acompañó a todo el grupo de hojas. ¿Sí? Insisto, con esto estamos demostrando que la caída de los objetos no depende del peso. Depende de la forma de los objetos y de la resistencia que el aire ejerce sobre ellos. Volvemos. Bueno, lo que vieron en ese video en realidad es que todos los puntos, ¿sí?, que tenía el papel antes de hacerle un bollito, ¿sí?, toda esta superficie, ¿sí?, con el aire que está acá, hacía resistencia, ¿sí? Es decir, el aire resiste en todos estos puntos del papel, mientras que en la pelotita solo resiste en esta cantidad de puntos. Por eso dice Galileo, mira, depende de la forma del objeto. Porque si un objeto es un objeto plano, largo, grande, con solo esa forma, digamos, los puntos donde resiste el aire son un montonazo. Mientras que si el objeto es un objeto pequeño, circular, los puntos donde el aire puede hacer resistencia son menores y obviamente eso hace que este objeto caiga más fácilmente que este otro. Si no se entiende, yo siempre pongo el ejemplo de un paracaidista. Todos alguna vez vimos un video, al menos, de un paracaidista, que ellos toman como algunas posiciones. Cuando quieren bajar rápidamente, ¿qué hacen? Se hacen flecha. ¿Por qué? Y porque el aire tiene menos puntos por donde hacer resistencia cuando uno se hace un palito y caen rápido, ¿sí? Eso lo hacen para bajar rápido. Ahora, cuando quieren mantenerse flotando en el aire, todos sabemos que estiran los brazos, abren las piernas, ¿sí?, y se ponen horizontal, ¿sí? ¿Para qué? Para que el aire les pegue en todo el cuerpo, ¿sí?, y eso haga que les cueste mucho más caer. Es decir, el aire hace resistencia contra el cuerpo. Y por último, bueno, cuando abren el paracaídas, ¿qué pasa cuando abren el paracaídas? Y es una lona inmensa que obviamente el aire va a hacer resistencia en todos esos puntos y ahí van a caer todavía más lentos, ¿sí? Así que lo que estamos viendo es que un paracaidista, por ejemplo, toma 3 posturas distintas y hace que su caída cambie. ¿Por qué? Porque depende de su forma
y depende de la resistencia del aire. Recuerden que no depende del peso, porque el paracaidista no es que para caer más lento se saca un brazo y lo tira, ¿no? Digamos, sigue siendo su mismo cuerpo. Por lo tanto, eso es lo que dijo Galileo Galilei, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, el papel, todos los puntos de resistencia de aire que tiene, mientras que la pelotita tiene menos cantidad de puntos. Por lo tanto, al haber más resistencia acá que acá, la pelota parece llegar primero. Acá puse, la hoja por su forma tiene mayor resistencia de aire y por lo tanto cae más lento, ¿sí? Esta conclusión lo llevó a Galileo a pensar lo siguiente. Supongamos que no hubiese aire y yo suelto dos objetos. ¿Qué pasaría? Bueno, si no hay aire, yo suelto dos objetos cualesquiera, los dos llegarían al suelo al mismo tiempo. Hay un video en donde cuando el hombre llegó a la luna se tira un martillo y una pluma desde el mismo punto, se sueltan a la vez y llegan al suelo al mismo tiempo. Y hay otro videito que también les voy a pasar que hacen una cámara de vacío, que es decir, a una especie de rectángulo de cristal, le extraen todo el aire y sueltan una moneda y una pluma y se puede ver cómo caen al mismo tiempo. Así que encima está en cámara lenta, así que es mucho mejor. Les voy a pasar esos dos videos para completar con esta idea. Por otro lado, tenemos los planos inclinados. Este es otro experimento que hizo Galileo para seguir viendo cómo caen los objetos y llegó a pensar esto. Cuando tengo un plano inclinado y la pendiente no es muy grande, yo pongo un objeto, si una pelotita, la agarro ahí y la suelto. Y la pelotita va a empezar a acelerar, digamos. Cuando yo tengo la pelotita acá, su velocidad inicial es 0. Cuando la suelto, empieza a moverse, o sea que cambia su velocidad. Por lo tanto, recordemos que si un objeto cambia su velocidad en un intervalo de tiempo, acelera, ¿sí? Ahora él pensó, ¿y qué pasa si yo hago una pendiente más grande y hago el mismo experimento? Bueno, también va a acelerar, ¿no? La pelotita parte de 0 y después aumenta su velocidad, por lo tanto cambia su velocidad en un periodo de tiempo y acelera. Ahora van a ver que acelera más. Esto se puede hacer, no sé, si ponen una pelotita en una mesa, por ejemplo, con una inclinación, sueltan la pelotita y van a ver que acelera. Ahora, si yo levanto más la mesa, aumento la pendiente, va a acelerar mucho más. Por eso puse este símbolo matemático, que acuérdense, apunta siempre, o sea, la boca al más grande. Entonces Galileo empezó a decir, bueno, ¿existirá una aceleración que sea máxima? Es decir, una aceleración donde siempre sea la misma, pero sea la máxima de todas. Entonces pensó, bueno, si yo sigo inclinando la mesa, por así decirlo, o estos planos, voy a llegar a un punto donde el plano no va a tener pendiente casi. Y va a ser el punto donde los objetos caigan libremente. Esa va a ser la máxima aceleración posible que se va a obtener, ¿sí? Esa aceleración, por ser la máxima y ser muy particular, la llamaron gravedad, ¿sí? Gravedad es una palabra que viene de objetos graves. Aristóteles decía que los objetos graves eran los pesados, los que eran atraídos hacia el suelo. Por eso se llama gravedad, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo con esto? Y estoy diciendo que la gravedad es una aceleración, pero es la aceleración más grande de un objeto en caída libre, ¿sí? Es decir, si antes nosotros veíamos que un objeto podía cambiar su aceleración en un movimiento horizontal, bueno, pero ahora en un movimiento vertical, la aceleración es máxima y se llama gravedad. Acá está la definición de gravedad, dice, es la aceleración máxima con la que los objetos caen hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Se la llama con la letra G y su valor es 9,81. Fíjense que las unidades son las mismas que usamos para aceleración, metros por segundos cuadrados. Pero en los ejercicios se suele usar aproximadamente 10 metros por segundos cuadrados, ¿sí? Este valor de la gravedad es calculable, se pueden hacer experimentos, yo lo hago siempre en el aula, vamos a ver si este año lo podemos hacer, para poder calcular ese valor de la gravedad. Y la otra cosa es, ¿por qué dice hacia el centro de la Tierra? Bueno, imaginemos un segundo la Tierra, ¿sí? Y una persona parada sobre la Tierra. La gravedad, o sea, la aceleración de la gravedad, si yo tengo que dibujarla con una flecha, sería una flecha que apunta hacia abajo, ¿no?
porque es atraída hacia abajo, por lo tanto apuntaría hacia él. Ahora supongamos que tengo una persona del otro lado del mundo. Su aceleración de la gravedad apuntaría hacia abajo para esa persona, o sea, hacia allá, o sea, hacia el centro. Siempre apuntan hacia el centro de la Tierra, por eso es que se dice eso. Bueno, la caída de los cuerpos es un movimiento acelerado. Estamos diciendo que depende de la aceleración máxima, a la cual llamamos gravedad, así que es un movimiento acelerado. Y por lo tanto, se analiza con MRV. Recuerden, MRV era para cuando había aceleración, MRU cuando no había aceleración, velocidad constante. ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a trabajar con las dos mismas ecuaciones? Sí, vamos a trabajar con las dos mismas ecuaciones, pero le vamos a hacer algunas modificaciones. ¿Qué modificaciones? Bueno, la siguiente. ¿Por qué usábamos la X para hablar de distancias horizontales? Usábamos la X porque recordábamos que los ejes cartesianos, cuando son horizontales, llevan la X y cuando son verticales, llevan la Y. Por lo tanto, ahora que vamos a analizar objetos que se mueven hacia arriba y hacia abajo, verticales, la posición final y la posición inicial ya no va a ser XF ni X0. Va a ser IF y va a ser I0. ¿Está? Y por otro lado, ya no vamos a tener que calcular cuál es la aceleración, porque un objeto que cae libremente tiene la máxima aceleración. Así que ya no me va a importar este valor. Ya sé que este valor va a ser G, es decir, la gravedad. Y siempre va a valer 9,81 o 10 si yo les digo que lo resuelvan con 10 en los ejercicios. ¿Está? Entonces es la misma ecuación. Esto sigue siendo posición final, esto sigue siendo posición inicial, pero ahora verticalmente, porque la comunidad científica necesita saber que estoy hablando de cosas verticales y por eso pongo la I. Y como dije acá, la otra ecuación tampoco voy a necesitar saber cuál es la aceleración, porque ya sabemos que la aceleración máxima en caída libre va a ser la gravedad. Recuerden que también vimos una variante de esta ecuación, ¿sí? Que era esta, o sea, habíamos despejado velocidad final. Es la misma ecuación, solo que escrita distinta, ¿sí? Es decir, acá despejé BF, si se fijan, si esto lo paso para allá multiplicando, me queda esto. Y si después paso el B0 para allá sumando, porque estaba restando, me queda esto, ¿sí? Es la misma ecuación. ¿Por qué no vamos a usar esta ecuación? Y porque yo no les voy a dar más para calcular la gravedad, porque la aceleración, porque es la gravedad, digamos. No tiene sentido que yo les diga, díganme cuánto vale la gravedad, pues me van a decir, y flaco, 9,81, me lo acaba de decir. Entonces, vamos a usar esta ecuación más como esta forma, ¿sí? Porque nos va a servir para calcular mucho la velocidad final, la velocidad inicial o el tiempo de las cosas. ¿Está? Así que bueno, esta es una primera introducción. Para ver ejemplos de ejercicios les voy a subir otro videito un poquito más claro y retomaré algunas de estas ideas. Espero que se haya entendido. Nos vemos la próxima. Chau, chau.